La obesidad es una enfermedad. El sobrepeso crea un problema de movilidad muy importante en el futuro. Entonces, que tú a lo mejor no eres consciente cuando tienes 20 o 30 años, pero que cuando tienes 50 o 60 te va a limitar muchísimo la vida. De momento, pues tenemos una vida finita, podemos vivir hasta 120 años, pero hay un límite de momento. Lo que tenemos que hacer es poner la vida, no el envejecimiento. Entonces, se trata de alargar la vida, de dar más vida a los años y más años a la vida, y no de oponerse a ese proceso. La testosterona lo que te da básicamente es cambios del estado de ánimo. Cuando tú ves a un abuelito cascarrabias, ponle un poquito de testosterona y va como se le quitan todos los problemas. Estas enfermedades, digamos, del envejecimiento, las neurodegenerativas, que son las más tristes, por cierto, también hay una manera de prevenirlas. Gran parte de ellas se debe a estilos de vida. El plato de Harvard consiste en que lo que deberíamos comer debe caber en un plato, y dentro de un plato, la mitad del plato, 2/3 de verduras y 1/3 de frutas. Las zonas azules, recuerda que son los sitios donde la gente vive más años, 4 o 5 puntos en el planeta. En Okinawa he estado muchas veces, viendo qué es lo que hace esta gente, por qué son los que viven más años. Antes de empezar el episodio, quería contaros algo. Esto es una locura. 9 de cada 10 personas que están viendo nuestros episodios no están suscritas. Y esto es algo muy importante, porque contra más personas seamos, contra más grande sea la comunidad de No Limit, más personas interesantes podremos traer. Así que suscribiros y empezamos. Bienvenido, Vicente Mera. Gracias, Mar, por invitarme. Estoy encantado de estar contigo aquí. Un placer tenerte en el podcast, doctor. Antes de empezar, cuéntame, ¿quién es Vicente Mera? Bueno, mira, yo soy un médico que se especializó en medicina interna después de acabar la carrera, pues 5 años más de especialidad en Madrid, en la Clínica Puerta de Hierro, donde intentas aprender un poco lo que es la visión global del paciente hospitalizado, lógicamente, que es la diferencia con los médicos generales, que ellos están en el centro ambulatorio, nosotros estamos en los hospitales. Poco a poco me fui dando cuenta de que realmente llegábamos demasiado tarde. Y esto fue además con mi padre. Fue uno de los casos que realmente lo que me hizo a mí cambiar fue mi padre, porque él fue mi primer paciente y tuve un problema muy serio de salud con él, y cuando me di cuenta, pues llegamos demasiado tarde. Y a partir de ahí digo, ¿por qué no intentamos hacerlo antes? Anticiparnos a los problemas. Y entonces estoy haciendo, digamos, el camino de vuelta para intentar hablar con los pacientes e intentar cambiar sus hábitos de vida, intentar corregir aquellos problemas genéticos que pueda haber y solucionar con tratamientos modernos pues, toda la calidad de vida y la longevidad, que es a lo que me dedico ahora. Entonces, esto es lo que estoy haciendo y dedico mi tiempo más o menos al 50% en las dos cosas. Es decir, yo intento dar recomendaciones a la mayoría de la gente que me visita para decirle qué tiene que hacer, con, insisto, suplementos, estilo de vida, medicamentos cuando sea necesario. Y los que no me hacen caso o no pueden seguir las indicaciones que les doy, pues los espero en el hospital y ahí estoy esperándolos para una operación, para cualquier otro tratamiento más fuerte, de quimioterapia, etc. Entonces, esto me permite conocer muy bien cuando estoy hablando con el paciente se da cuenta de que sé exactamente de lo que estoy hablando. Claro, eso, lo que tú decías, ¿no? Que te dedicas a curar, pero también hay una parte de prevenir, que al final es mucho mejor. Exactamente. Antes de entrar en esa parte, en cuanto a la longevidad y todo esto, quiero que me hables un poco de la medicina. ¿Cómo entras en ese mundo y un poco qué es a lo que te has dedicado durante estos años? Yo entro a la medicina porque no podía ser de otra manera. Soy el quinto en una generación de médicos. Mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, todos médicos. Y entonces cuando estás en ese oficio, no puede ser otra cosa que eso, ¿no? Los libros que has visto en tu casa, la manera que tu padre cuando llega tarde por las noches o se tiene que levantar para ir a ver a los pacientes, pues es algo que te parece que es normal y parece que tenemos que ayudar y te crea el sentido de vocación, ¿no? De decir, bueno, yo hago este oficio porque lo ha hecho mi padre, lo ha hecho. Y un poco por eso. Y realmente poco a poco me he dado cuenta que bueno, es lo que me gusta hacer, estoy encantado de hacerlo y en algunas partes es duro, porque es un trabajo duro, el tema de, por ejemplo, las guardias, cuando eres más joven, yo ahora no hago guardias. Y vivir con problemas constantemente. Constantemente, ¿no? Y es muy difícil intentar abstraerse de los problemas de los demás, es muy difícil. Claro. Y además cuando fracasas,
siempre piensas que la culpa es tuya. Esto es uno de los grandes problemas de la medicina, ¿no? Cuando un paciente se te muere por cualquier causa, siempre intentas decir si lo hubiera hecho de otra forma, si hubiera operado aquí, si hubiera hecho otro tratamiento, a lo mejor el resultado hubiera sido mejor. Y esto, pues tienes que saber asumirlo y cuesta trabajo, pero al final, como todos los oficios, acabas comprendiendo que no siempre se puede obtener el éxito con las cosas y que lo mejor, digamos que a veces elegir el mal menor es también una buena oportunidad. Porque ¿en qué zona trabajabas tú normalmente? Sí, yo trabajaba en Alicante, yo estaba en todas partes de España, yo hice la especialidad en Madrid, después en Sevilla, después hice la carrera en Sevilla y después en Alicante. Y he estado pues viendo, pero la medicina es siempre la misma, los seres humanos somos siempre iguales. Y realmente la medicina es una ciencia totalmente social y trabajamos con seres humanos que siempre tienen los mismos sentimientos, los mismos problemas, las mismas debilidades y la misma gratitud. Y lo consigues en cualquier parte del mundo, lo consigues exactamente igual. Porque ¿en qué especialidad trabajabas? Sí, yo era internista. Vale. Entonces, los internistas somos un poco los directores de orquesta de los hospitales. Trabajamos en el hospital, no somos médicos generales, los médicos generales trabajan en los ambulatorios. El internista es el médico especialista que trabaja en el hospital y que se encarga de poner orden cuando una persona tiene pues muchas patologías. Es un poco cuando tienes un problema de corazón, pues vas al cardiólogo, cuando tienes un problema de respiración vas al neumólogo, vas al neurólogo si te duele la cabeza, pero cuando tienes todos los problemas juntos tienes que ir a un internista porque si no es imposible poner orden y no podemos tener 2, 3 médicos al mismo tiempo dando órdenes médicas porque puede crear conflicto. Entonces el internista se le llama en el hospital cuando tenemos estos problemas, cuando hay enfermedades que llamamos sistémicas, es decir, que afectan a todos los órganos, como pueden ser las infecciones, por ejemplo. El COVID, que era una enfermedad, digamos, típica del internista, que no solo es una enfermedad infecciosa, sino que te afecta de todo. Problemas hormonales también. Las hormonas son sustancias que dan síntomas en todos los órganos. Cuando a ti te falta testosterona, todo tu organismo falla. Cuando a ti te falta la hormona tiroidea, pues todo tu organismo falla. Y a veces no es fácil encontrar la causa. Y por eso el internista somos un poco los detectives que vamos buscando cuál es la causa de los problemas. Y se nos exige, como internistas, siempre dar una explicación que se llama parsimonia, es decir, el intentar dar una explicación para todos los problemas que tiene el paciente. A ver, ¿por qué un paciente tiene fiebre? ¿Por qué un paciente le duelen las articulaciones? ¿Por qué un paciente no se puede mover de la cama? ¿Por qué un paciente está deprimido? Bueno, pues a lo mejor porque tiene COVID. ¿Entiendes? Esa sería una explicación. Sin embargo, en las otras especialidades médicas, la causalidad es más obvia y no hay que preocuparse demasiado. Somos un poquito, y es lo que a mí más me gusta, un poco detectives, ¿no? De la naturaleza humana y vamos buscando cuál es la causa. A veces, por ejemplo, me he encontrado yo que el problema de un paciente está en que come mal. Fíjate tú qué difícil sería eso, ¿no? Porque un cardiólogo, ¿cuándo va un cardiólogo a decir que una persona tiene un problema de salud, que su corazón no funciona bien? Porque fíjate, si tú comes mal o comes mucho, tu corazón se sobrecarga y el corazón falla, y cuando falla tú tienes dificultad respiratoria, vas al cardiólogo porque no respiras bien y el cardiólogo te dice, sí, tienes el corazón grande, no funciona, pero vamos a ver, la causa no es el corazón, la causa es que está comiendo mal. Esto es lo que hacemos nosotros. Claro, identificar el problema, lo que tú decías. Ir al fondo de las cosas. Porque a nivel, yo quiero ahora pensar, bueno, ya me has comentado que es por vocación, ¿no? Que viene ya de familia también, pero quiero también entender un poco a nivel empatía, ¿cómo la trabajáis? Porque claro, el paciente a paciente, problemas diferentes constantemente, imagino que al principio a nivel empático eras muchísimo, pero imagino que con el tiempo, ¿cómo evoluciona esto? No, eso no, realmente no lo pierdes nunca, no lo pierdes nunca. Los médicos tenemos, y el que no la tiene que abandonar la carrera, y hay mucha gente que lamentablemente lo tiene que abandonar, que es la capacidad de ponerte en los, como dicen los ingleses, en los zapatos del paciente que tienes delante. Es decir, hay que saber que cuando el paciente viene, yo he tenido algunos compañeros que le dicen, por ejemplo, al paciente, oiga, que me duele la cabeza. Y coge, lo examina, le hacen un escáner y le dice, usted no le puede doler la cabeza, usted no tiene nada. Dice, pero doctor, ¿qué me duele la cabeza? Entonces, es una total falta de empatía, ¿no? Porque cuando a ti te duele la cabeza, tú eres el que dice que te duele la cabeza, claro, no es el médico. Tú sabes lo que sientes. No porque estés aparentemente sano, tú dejas de tener dolor de cabeza.
Esto es especialmente llamativo en otras enfermedades, pues como la depresión, por ejemplo, me encuentro mal, me encuentro cansado, no me encuentro bien, y tú le haces al paciente un montón de estudios y no encuentras nada, pero tienes que ser empático. Entonces, en la medida que tú seas empático, esto es, digamos, lo que define al médico, ¿no? Que es lo que comentábamos antes, de acompañar, aliviar, siempre, siempre. Curar algunas veces, pero acompañar siempre. Y esto es lo que yo hago. Y dentro de toda tu carrera, de todos los pacientes que has tenido, imagino que ha habido algunos que te pueden haber marcado de alguna manera. No sé si tienes algún paciente que recuerdes en concreto, esté o no esté, que te haya marcado en la vida. Sí, a mí me marcó. Bueno, mi padre fue mi primer paciente, O sea, fue muy dramático como él me vino y tenía unos dolores y yo no sabía lo que era y me encontré pues un terrible cáncer que acabó con su vida en pocos días. Eso lógicamente te marca y probablemente lo que yo estoy haciendo ahora sea fruto precisamente de ese shock, ¿no? Tremendo de decir, bueno, ¿cómo llego yo tan tarde? Porque, lógicamente, el cáncer no es solo un fruto de una tendencia genética, una predisposición genética, sino que hay unos hábitos de vida. Él, por ejemplo, fumaba mucho y el fumar, pues a lo mejor si él no hubiera fumado, si hubiera encontrado a alguien que le hubiera dicho, oye, no fumes, hoy todo el mundo sabe que fumar pues crea problemas, pero en esa época probablemente no era tan claro. Claro, antes decían que era bueno incluso. Sí, y era sobre todo, pues te sentías bien, te ponían un vaquero en el anuncio de Marlboro, era un macho ahí montando a caballo, ¿no? O era Gilda fumando con un pitillo muy largo y se veía muy glamuroso, pero esto ya, lógicamente, ahora las fotos que te ponen son otras. Y este, por ejemplo, fue uno de los pacientes el primer paciente que yo vi realmente que me marcó mucho. Y después he visto muchos pacientes que me han marcado, sobre todo cuando he conseguido evitar que tuvieran problemas, ¿no? Otro paciente que me marcó mucho fue un paciente que era el padre de una compañerita de mis hijas cuando eran ellas pequeñas, que tenía sobrepeso, tenía muchísimo sobrepeso. Y era un abogado muy importante, con mucho éxito, y que un buen día pues la hija se lo encuentra, le decía papá, papá, que lo llevaba al colegio, y le decía papá, papá, que es muy tarde, que tenemos que ir al colegio, despierta, despierta, y empuja a la niña a su padre y el padre se da 2 vueltas como una morcilla y se cae al suelo redondo y estaba muerto. Hostia. Entonces fue cuando me di cuenta los temas de obesidad, cómo pueden ser graves, porque a veces minimizamos mucho los temas de obesidad y pensamos que es una enfermedad. Por ejemplo, ahora cuando ha habido estos problemas con las inyecciones para perder peso, yo he escuchado a muchos médicos diciendo no, porque es que las inyecciones no se las pueden dar a las personas con sobrepeso, sino que se las tienen que dar solo a las personas con diabetes, porque claro, la obesidad es una enfermedad que, en fin, que se la está buscando el paciente, poco más, que... Digo, por favor, primero que no se lo está buscando porque ahí hay unas predisposiciones siempre genómicas. Yo hago mucha genómica y yo me doy cuenta de que gran parte de todos estos problemas son genómicos, otra gran parte son mentales y una tercera parte son dietéticos, de que hacen mal la dieta. Pero la enfermedad he visto cómo, pues este caso, cómo la obesidad mata y la gente cuando tiene sobrepeso se muere. Claro, no le ve el problema y cada vez lo normalizan más. Y se ve gente muy joven, por cierto. Este hombre tenía 50 años o algo así, tenía como la edad de mi padre, que murió con 50 años. ¿Y cómo te puedes morir hoy con 50 años? ¿No? Es decir, teniendo toda una vida por delante, una hija pequeña. Y con esto aprendí el peso de la enfermedad, es decir, cómo era importante los temas metabólicos, etcétera. Y me ha marcado mucho y me he dedicado mucho a estos temas. También he visto otra señora que me marcó mucho, fue una señora que llegó a mi consulta yo estaba oliendo cuando entraba a la consulta y digo, qué bien huele. ¿Y sabes a qué olía? Olía a pan recién horneado. Hostia. Es un olor, sí, es un olor muy agradable, ¿no? Sí, sí. Y entonces esto es uno de los olores más agradables que tienes. Y decía yo, y le estaba dando yo en ese momento la mala noticia de que era una enferma celíaca, por ejemplo. Y entonces le decía, todos tus problemas, la enfermedad celíaca es una enfermedad de estas que hablábamos antes, de detective, porque tienen anemia, tienen dolores, se encuentran mal, niebla mental, se encuentran muy mal y al final todo se debe a un producto que les provoca una intolerancia digestiva y que les da esta situación, ¿no? Pero se da la paradoja de que esta señora
lo que más le gustaba comer era precisamente lo que le estaba haciendo daño. Entonces, eso me hizo ver, por una parte, el sentido un poco del sentido de la causalidad en medicina, que no necesariamente tiene que ser ni lo más evidente ni lo más obvio, sino que hay que ir al fondo de las cosas, ¿no? Y son, digamos, 3 ejemplos de pacientes que me han marcado mi manera de ser como médico. Porque en cuanto, bueno, a la obesidad, y quiero luego tratarlo en un momento más tardío del podcast, en la parte final, quiero que entremos ya al tema importante, que es el tema de la longevidad. Explica un poco qué es la longevidad y qué trata esa medicina. Sí. Bueno, la longevidad ahora hemos cambiado. Esto ha sido una carrera de fondo. Yo he estado siempre metido ahí. Trabajo en una clínica en Alicante, ya que se dedica básicamente, hemos sido pioneros en este tipo de cosas, y al principio lo llamaban anti-aging, que era un poco como oponerse, pero ese término ha durado poco tiempo, porque sería como oponerse un poco al envejecimiento, y no se trata de oponerse al envejecimiento. Después se transformó el anti-aging en healthy aging, que sería un poco como el envejecimiento saludable o el envejecimiento con éxito, que era como se traducía al español. Pero después nos hemos dado cuenta de que poner el envejecimiento en el centro era lo peor. Lo que tenemos que hacer es poner la vida, no el envejecimiento. Entonces, se trata de alargar la vida, de dar más vida a los años y más años a la vida, y no de oponerse a ese proceso. Porque ese proceso está ahí, nadie lo quita. Exactamente, está ahí. De momento, pues tenemos una vida finita y el modelo es que podemos vivir hasta 120 años, pero hay un límite de momento. En la ciencia nunca se sabe cuándo puede haber algo nuevo que cambie, y a lo mejor cambia y nos hacen inmortales. Pero no es ni el objetivo ni ahora mismo es lo que sabemos. Sabemos que tenemos una vida que son 120 años, de la que estamos aprovechando cada vez más. Ten presente que en el siglo XIX, por ejemplo, la época de mi abuelo, la gente se moría pues con 40, 45 años de media. O sea, de media la gente se moría muy joven. La gente, por ejemplo, las mujeres no tenían menopausia. ¿Por qué? Porque se morían muy jóvenes. O sea, si la menopausia ocurre a los 55 años y las mujeres se morían a los 45 o a los 50 años, imagínate que yo hubiera puesto una consulta de menopausia en el siglo XIX. Pues no hubiera ido nadie. Vamos a ver, siempre ha habido gente que ha vivido muchos años. Siempre. Ramsés, por ejemplo, era un faraón egipcio que vivió muchísimos años. Fue tan poderoso y tan temido que fue durante la época, en el Bajo Imperio, fue la única persona que nadie había nacido antes que él. Tú imagínate lo que es decir en un sitio, es que ¿quién ha nacido? A ver, levante la mano el que haya nacido antes que yo. Nadie. Él era el que más años había vivido. Tuvo muchos hijos. En esa época pues tenía muchas concubinas y tenía algún centenar de hijos, y todos se murieron antes que él. Hostia. Sobrevivió a todos sus hijos, que fueron centenares. Joder. Solo uno, bueno, tal era la tristeza de los posibles candidatos y a sucederle en el trono, que todos, el último de ellos, pues estaba convencido un poco el estilo de Carlos de Inglaterra con la reina Isabel, de decir, bueno, yo a mi madre no la voy a suceder, yo me voy a morir antes que mi madre. Y él pensó que no, y se abandonó además a lo que estudiaban en esa época, que eran el gobierno, el arte militar, etc. Y el hombre se abandonó completamente porque dice, yo si no voy a ser faraón, ¿para qué voy a perder el tiempo en estas cosas? Pero tuvo la mala suerte de que sí, que se murió, y al final lo tuvo que suceder, y fue un pésimo faraón precisamente porque no estaba preparado. Quiero decirte que siempre hemos vivido muchos años unas pequeñas personas. La minoría. La minoría. Pero ahora, tú fíjate que si ponemos la media, comparando con el siglo XIX, a principios del siglo XX, pues ya estamos, o ahora mismo estamos en 85 años para las mujeres, 85 años. Hemos duplicado la esperanza de vida en 150 años. Claro, esa es la media ahora. Sí, la media es 85 años, pero tú sabes lo que es la media. La media significa que hay gente con 90 años que vive perfectamente. Yo hoy en día tengo muchos pacientes con 90 años que están impecables, que están jugando al tenis. Con 90 años, que están conduciendo su coche, que están bailando, que están haciendo el amor con 90 años. Perfectamente posible. Entonces, y tengo muchos otros que con 90 años están en la cama, o están en una silla de ruedas, o están
olvidando todo, o están temblando, etc. Es decir, estas enfermedades, digamos, del envejecimiento, las neurodegenerativas, que son las más tristes, por cierto, también hay una manera de prevenirlas y hay muchos métodos. Hay una predisposición genética, evidentemente, la conocemos cada vez más, hay una serie de, se llaman polimorfismos, que te dan una tendencia a tener esta enfermedad, pero gran parte de ellas se debe a estilos de vida, y por eso yo me estoy transformando en un médico de estilo de vida, si tú quieres. El tema de la causalidad en medicina funciona un poco lo mismo que cuando tú y yo queremos discutir. Si tú quieres discutir conmigo, para llevar a cabo la discusión, yo tengo que estar de acuerdo. Si yo no estoy de acuerdo con la discusión, y si yo te digo a todo que sí, entonces no va a haber discusión posible. Claro. Ahora imagínate que tú eres el agente que me hace enfermar, bien sea un gen, bien sea una bacteria. Si yo estoy capacitado para oponerme a eso, entonces no vamos a enfermar nunca. Es decir, que si yo tengo mi sistema inmune perfecto, no enfermamos. Si yo como perfecto, no enfermamos. Si yo hago lo que tengo que hacer, no enfermamos. Es decir, que en teoría, la enfermedad es perfectamente prevenible. Lo que ocurre que la perfección, en esto que estamos diciendo, comer perfecto, tener hábitos perfectos, esto es muy difícil de conseguir. Claro. Entonces, lo más que podemos acercarnos es a enfermar poco o enfermar de forma poco grave y llegar a unas edades que ahora mismo estamos, ya te digo, en los 90, 85. Las mujeres viven más, los hombres vivimos de término medio, o sea, tú tienes una esperanza de vida ahora de 80 años. Entonces, ¿cuántos años tienes tú ahora? Yo 26 acabo de cumplir. 26, pues fíjate los años que tienes por delante. Es decir, de 26 a 80. Pero yo, que soy mucho mayor que tú, pues yo ya empiezo a ver el túnel al otro lado, ¿comprendes? Entonces, si yo te digo ahora a ti que yo en vez de 80 te voy a dar 90, tú dirás, bueno, 10 años más tampoco es mucho, ¿no? Pero para mí 10 años pueden ser mucho. Claro. Mucho. Entonces, el interés por la longevidad es directamente proporcional a lo cerca que estás del final. Cuanto más cerca, más interés. Antes de entrar en qué hay que hacer para alargar lo máximo o lo que tú decías de mantenerse con 90 años jugando al tenis, antes has dicho que estamos preparados para vivir 120 años. Sí, correcto. Cuéntame un poco sobre Bueno, esto es, digamos, la hipoteca que tú tienes. Es decir, tú eres joven, pero yo recuerdo, mira, con tu edad, yo ya empecé a hacer la especialidad de medicina interna. Con 26 años yo hacía la especialidad de medicina interna. ¿Y qué ocurre? El primer sueldo ya lo invertí en un plan de pensiones. Una pequeñísima parte, que creo que era un 10%, en esa época desgravaban mucho, y a mí me dijo un asesor, oye, mira, del sueldo, si tú puedes, deja un poquito, te lo desgravas directamente, y fíjate tú, desde los 26 años a la edad que tengo, siempre he hecho el 10% de mi sueldo, lo he guardado. Ahora, por fortuna, tengo un pequeño capital que me permite vivir sin problemas. Pero ¿qué ocurre? Cuanto antes empieces a ahorrar, mayor será tu cantidad al final. Es decir, cuanto antes empieces a hacer las cosas bien, más años tendrás de vida después. Y recuerda que esto es otra de las cosas que me ha marcado a mí. Antes me preguntabas por pacientes que me han marcado. Recuerdo una señora que me marcó muchísimo, porque cuando vino a hablar conmigo, me dijo, me estuvo hablando del marido, yo siempre le pregunto, pues, la situación familiar, de pareja, etcétera, y me dice, ay, mi marido es una maravilla, me quiere, me adora, me cuida, está siempre pendiente de mí, ¿qué haría yo sin mi marido? Bueno, al final la señora tenía su problema, se lo resolví, y 2 o 3 años después vino otra vez a revisarse y a ver cómo estaba. Y cuando se presenta, yo tengo la desgracia, y los médicos en general, bueno, tener buena memoria, porque tenemos que estudiar mucho, y al estudiar mucho, pues el que no tiene buena memoria normalmente coge otra carrera. Entonces, los médicos nos mantenemos porque tenemos buena memoria. Y yo, cuando veo a la señora, la veo con otra pareja. Y digo, y la señora volvió a contarme, tal. Parecía que repetía como un loro exactamente lo mismo que me había dicho antes. Y yo no entendía esa falta de coherencia. Digo, vamos a ver, ¿cómo? Esta señora no se está dando cuenta que me lo dijo lo mismo hace 3 años. Mi marido, esto, lo otro, lo demás allá. Y me marcó mucho. Y cuando estaba con el marido, cuando sale, después vino a hacerse unos análisis y tal, y cuando vino a recoger los análisis, le digo, mire,
no puedo evitar tener que preguntarle algo. Y digo, ¿usted no se acuerda que hace unos 3 años usted me hablaba de otro marido? Y entonces me dice que era lo mejor, que tal y cual. Y dice, ¡ay, doctor! Se me ha olvidado. Digo, ¿qué es lo que se le ha olvidado? Digo, es que mi marido murió. Había muerto de un accidente de tráfico. Digo, mi marido murió, pero es que ahora este que tengo, este sí que es el mejor. ¿Qué significa esto? ¿Por qué te lo cuento? Para que veas tú cómo me marcó el tema de las segundas y las terceras oportunidades en la vida. Nosotros cambiamos a lo largo de los años, muchísimas veces, muchísimas veces. Entonces, lo que parece que es lo mejor ahora, o lo peor, siempre puede ser o mejor o peor dentro de unos años. Entonces, ¿qué significa? Para las personas que tienen problemas, tranquilo, ya vendrán tiempos mejores. Y para las personas que están muy bien, cuida lo que estás haciendo porque puede empeorar. Entonces, esto me marcó como médico y para marcar el camino a la gente, a decirle, oye, es que la vida en sí misma, cuando la gente me dice, ay, doctor, ¿pero qué dice usted de todo esto? Si de algo hay que morir. Digo, pero es que la vida es como un lienzo en blanco que tú tienes que pintar. Cuanto más grande sea el lienzo, más grande será la pintura y podrás pintar más cosas. Entonces, la oportunidad de vivir no la podemos perder. La vida puede ser buena, mala o regular, pero si no tenemos el lienzo, si no tenemos los años para vivir, entonces nunca podremos disfrutar. Si esa señora se hubiera muerto con su marido, entonces no estaría ahora viviendo la mejor época de su vida, sino que se había muerto antes de tener la mejor época de su vida. Y es muy triste eso. ¿Ves cómo me marcó también? Son, digamos, las personas estas que te dicen claramente, oye, cuidado, que el momento presente está bien vivirlo, pero hay un futuro que puede ser mejor o peor si no nos tenemos presente. Y es una cosa que también podría comentarte como pacientes que me han marcado mucho y esta señora la recuerdo perfectamente. Porque a nivel lo que te comentaba de a los 120 años biológicamente, ¿cómo el cuerpo está preparado para tantos años? Sí, sí, el cuerpo está preparado para 120 años perfectamente. Es decir, aquí hay un problema, ahora por ejemplo, nosotros tenemos un problema a los 90 años, un problema básicamente de movilidad. Es decir, yo tengo pacientes, bien es verdad que se van perdiendo facultades, pero yo tengo pacientes que con 90 años tienen la cabeza mejor que cualquier joven. ¿Por qué? Porque esto es como un actor de teatro, el que cuando tienes muchas tablas, en un momento dado tú siempre puedes improvisar mejor, etcétera, si has vivido. Entonces, la cabeza, si la tienes bien, la tienes mucho mejor con los años. El problema es que la vamos perdiendo por una serie de hábitos que ahora comentamos si quieres. Pero entonces, la cabeza no es un problema grave. Hay mucha gente que se queda por el camino y que el cerebro se deteriora básicamente por cuestiones metabólicas, cuestiones genómicas, tóxicos, etc. Pero hay un porcentaje de gente que mantiene perfectamente la cabeza. En el sitio en el que realmente tenemos límite ahora es en el tema articular. O sea, qué importante es el trabajar los temas articulares. Porque la gente cuando llega a los 90 años, si no ha hecho el ejercicio suficiente, si no tiene la flexibilidad suficiente, tiene dificultades para moverse. El aparato, el esqueleto, se estropea con los años. Y se estropea con el sobrepeso, se estropea con el azúcar, se estropea con las caídas, se estropea con la falta de músculo. Y entonces, ahora, si tú me preguntaras cuál es el factor limitante realmente de nuestra vida, es el aparato osteomuscular, no es el cerebro. Yo he tenido mucha gente que se muere con 100 y 110 años perfectamente de cabeza impecable. Bueno, resolviendo problemas matemáticos que tú a lo mejor no podrías resolver. Pero sí que no he encontrado una persona que tenga esa movilidad que te permita compararte siquiera con una persona. Un ejemplo muy interesante es Jane Fonda. ¿Tú has visto a Jane Fonda bailar? No. Bueno, Jane Fonda tiene 80 y tantos años, 87, y te baila zumba mejor que cualquier joven. Entonces, ¿qué pasa? Está entrenada. Entonces, el entrenamiento es fundamental. Entonces, esto es una cosa que yo siempre promuevo. Y claro, lo interesante es empezar cuando eres joven. Porque si tú empiezas a hacer entrenamiento, nunca está de más. Es decir, tú puedes empezar a hacer entrenamiento con 60 años, con 70, siempre adecuando a tus características y como qué resistencia tienes, cómo tienes los huesos, etc. Pero si tú empezaras joven,
Bueno, podrías tener unos huesos a los 120 años perfectamente. Pero nos dejamos los temas musculares, los dejamos, pensamos que no son importantes y son muy importantes. Digamos que uno de los 7 pilares o uno de los 4 pilares más importantes de la salud, que serían, uno es la alimentación, lo que comes, es lo más importante, y el otro es el ejercicio que haces en oposición a lo que comes, porque uno puede comer más si hace más ejercicio, y si hace más ejercicio debe comer más, lógicamente. Claro. Y los 3 ejercicios que hay que hacer en su justa medida. Yo siempre le recomiendo a la gente que haga de los 3 ejercicios, que me diga cuánto tiempo. Doctor, es que no tengo tiempo. Siempre, esta es la respuesta de siempre. Yo, dedicarme ahora con los negocios que tengo, o esto que tengo que hacer allí, o los viajes y tal, dedicarme yo a hacer ejercicio. Digo, bueno, ¿cuánto tienes? Yo, por ejemplo, dedico una cantidad de tiempo muy limitada, porque yo tengo muchas cosas que hacer. Y yo lo que hago es dividir esa hora, a lo mejor, que tengo al día para dedicar al deporte en 3 partes, y dedico pues 20 minutos a hacer ejercicio de cardiovascular, que puede ser, que lo puedes hacer a lo largo del día. Por ejemplo, subir escalera, yo no cojo un ascensor nunca, jamás, salvo que sea un piso 40, pero si no, nunca coger un escalera, nunca. Intentar aparcar el coche lejos, intentar caminar, no coger siempre un transporte público para ir de un sitio a otro, las distancias. A veces las distancias parecen larguísimas, pero tardas menos tiempo caminando. En sitios como Madrid, en sitios como Barcelona, donde coger un taxi o esperar un metro, te llevas media hora esperando el metro Sí. y resulta que en 20 minutos estás en el sitio. Llegas antes caminando. Yo eso lo he tenido muchas veces. Yo he vivido en un piso muy alto y ¿qué ocurre? Cuando con ascensores son edificios altos pero estrechos, de tal manera que en el ascensor solo cabe una persona o 2 o 3 si va con una maleta o si va con algo, y tener que esperar a veces mucho tiempo para poder coger el ascensor porque viene una señora mayor, porque viene un niño, porque viene alguien con un transportador o lo que sea y te lleva alguna carga y tú tienes que esperar ahí 20 minutos. Oye, sube y baja las escaleras que llegas antes, porque la excusa que pone la gente muchas veces es no hago ejercicio por eso, ¿no? Porque tengo poco tiempo. Ese es el ejercicio cardiovascular. Caminar, correr, nadar, subir escaleras, siempre que las rodillas estén bien, los hombros estén bien, etc. Después está el ejercicio de fuerza, que tienes que dedicar de esa hora, si tú tienes una hora, 20 minutos a hacer ejercicio de fuerza. Todos podemos hacer y debemos hacer ejercicio de fuerza. Ahora, cada uno adaptado a sus propias características, lógicamente. Una mujer mayor, pues con un kilito que ponga en cada mano, pues ya está haciendo un ejercicio de fuerza, y a lo mejor un bodybuilder pues necesita 100 kilos para hacer el mismo esfuerzo, ¿no? Pero o sea que es una cuestión de cantidad, pero al final hay que hacerlo. Y por último, todo el ejercicio de estabilidad, de equilibrio, elasticidad, que esto hay que también que hacerlo, ¿eh? Ahí juega un papel enorme los pilates, por ejemplo, que están muy de moda, que pilates puede hacer todo el mundo en cualquier circunstancia. Entonces, dedicar eso, o yoga, en fin, hay determinadas cosas. Estiramientos. Estiramientos de cualquier tipo. Ejercicio. Después está el sueño, que es uno de los datos fundamentales. El sueño es, digamos, la única manera de continuar y recuperar. El que no duerme no puede recuperar. El que no duerme es como un ordenador cuando le vas abriendo distintas ventanas, ¿no? En Windows abres 1, 2, 3, 4 y si al cabo de la noche no apagas el ordenador y lo reinicias, ¿qué pasa? Llega un momento en el que tienes tantas ventanas abiertas que es imposible encontrarlas y el ordenador se colapsa. Pues esto tenemos que hacer. Hay que dormir y hay que tomar. Yo soy muy partidario además del hacking, sin llegar a ser un friki de estar constantemente controlándose. Creo que es bueno controlarse porque a veces el tema del sueño no lo controlamos bien. El tema del ejercicio no sabemos lo que hacemos y siempre es bueno tener, digamos, una manera de decirte estoy haciendo las cosas bien, estoy más o menos bien, etc. Y de manera de consultar con un médico y decirle, oye, mira, ¿te parece bien estos 20 minutos que dedico al ejercicio están bien? No, mira, tienes que hacer 30 o tienes que hacer 15. Pero la memoria siempre falla. Entonces, el tener eso escrito en algún sitio siempre es bueno. Y, por supuesto, el cuarto punto, que es el más importante de todos, es la gestión del estrés, las emociones, la vida social. Esto está muy claro en las zonas azules. Las zonas azules, recuerda que son los sitios donde la gente vive más años, 4 o 5 puntos en el planeta, en que la gente vive muchísimos años sin grandes esfuerzos. Y entonces hay gente que se ha dedicado. Yo he ido a las 4 más importantes
personalmente para que no me lo cuenten. Yo soy de las personas, como científico y médico que soy, pues no me interesa que me cuenten las cosas. Yo voy a los sitios. En Okinawa he estado muchas veces viendo qué es lo que hace esta gente, por qué son los que viven más años. Y básicamente es porque comen las cosas que te acabo de comentar. Comen muy sano y comen poco y muy sano. Y si tuviéramos que elegir entre cantidad y calidad, yo te diría que de las dos cosas más importantes, ¿tú qué crees que es más importante? ¿La calidad o la cantidad? Calidad, obviamente. No es la calidad. Esto es un grave error. Porque la calidad, a ver, esto es como decirle, ¿a quién prefieres, a papá o a mamá? A un niño, ¿no? Entonces es muy difícil que un niño se decida. Pero sí que entiendo que es un error muy grave el confundir calidad con cantidad. Porque la calidad es muy difícil de conseguir, prácticamente imposible. Dame ahora en Barcelona una comida de excelente calidad. Bueno, tú tendrías que hacer una búsqueda ahora con internet tremenda. Si yo te digo, mira, yo solo como si el restaurante me garantizas tú que es una calidad excelente, no tiene aditivos, no tiene nada todo perfecto, sin plomo, sin arsénico, sin aluminio, sin plástico, sin microondas. ¿Tú me encontrarías un restaurante? Imposible. Muy difícil, sí. Muy difícil, incluso aunque lo hagas en casa. Sin embargo, la cantidad, qué fácil es. La mitad, de la mitad, de la mitad. Y está dependiendo de lo que tú tienes. Entonces, esto yo lo comparo, lo de la cantidad y la calidad, con los idiomas. Yo a veces he encontrado un paciente alemán, por ejemplo, que me ha dicho, oiga, si usted no sabe hablar alemán, ¿cómo puedo pensar que usted sabe medicina? Esto me ha dicho un alemán. Es decir, sí, porque yo no le he hablado en alemán. Y entonces he tenido que aprender alemán para ver a mis pacientes, porque yo en la zona, para que no te dijeran eso. En la zona en la que estoy veo muchos alemanes. Vale. Ingleses, el inglés pues es un idioma universal que ya todo el mundo lo habla, pero el alemán es complicado. Y los alemanes son muy peculiares. Y ya te digo, he tenido alguno que me ha dicho así a la cara y fue el que me motivó. Bueno, lo agradezco porque me motivó a hablar un poco de alemán, un poquito para entenderme. Entonces, para yo darle la impresión al paciente de que hablo alemán, porque si no te dice que si tú no sabes hablar alemán, ¿cómo vas a saber medicina? Que es más fácil el alemán que la medicina. Entonces dice, si usted no sabe alemán, no sabe medicina. Y entonces, pues he tenido que aprender a pronunciar 4 palabras o 5. Wie geht es Ihnen? Y automáticamente te prestan mucha atención. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Son 3 palabras que pronuncio de modo prusiano y que piensan que hablo alemán, pero no hablo alemán. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Es decir, que la cantidad con que si yo hablara una frase larga, automáticamente se daría cuenta de que no hablo alemán, sino que estoy intentando quedar bien. Lo mismo pasa con la comida. Es decir, si tú eres capaz de modificar la cantidad, aunque la calidad no sea buena, tú no te vas a equivocar mucho. Es decir, si tú comes, por ejemplo, la carne roja tiene sus problemas. La carne roja puede dar cáncer de colon, puede ser, pero bueno, ¿por qué vamos a quitarnos la carne completamente? Entonces, si tú eres capaz de comer un poquito, te pasaría lo que a mí. No te equivocas con el alemán y hablas de tal manera que se da uno cuenta. El organismo no nota el choque. El problema es siempre la cantidad, siempre. Ahora bien, una vez que has controlado la cantidad, debes ir a la calidad, evidentemente, pero la cantidad es muy importante. Entonces, calidad y cantidad en la comida. Y en la comida hay más cosas, no solo la calidad y la cantidad. También tienes, no es solo una lista de cosas que tengas que comer en mayor o en menor medida, son dónde comprar lo que tienes que comer. Esto es muy importante, quizás más importante, en sitios donde la comida sea orgánica, donde la comida no tenga tóxicos, etc. Porque el gran problema de nuestros días es que lo que comemos está lleno de aditivos, de colorantes, edulcorantes, en fin. Sí, esto es algo que me interesaba mucho de lo que hablabas sobre los plásticos y los tóxicos, si quieres comentar un poco. Sí, bueno, los plásticos, yo a muchas personas les hago, sobre todo los que tienen disfunción endocrina. La disfunción endocrina consiste en que tú, por ejemplo, a pesar de tener la testosterona bien, tú tienes signos de baja testosterona. Y cuando le mides la testosterona está bien. O cuando tú no tienes una tendencia al cáncer de mama familiar, resulta que desarrollas un cáncer de mama. ¿Por qué desarrollas el cáncer de mama si no tienes una historia familiar? Pues todos estos son a los que le busco los tóxicos. ¿Qué son? Los plásticos son disruptores endocrinos. ¿Qué son?
son partículas que se meten en los receptores de las hormonas y que o bien las activan o bien las inactivan. De manera que no es evidente y aparente. Por eso volvemos al tema de la medicina interna. No hay una razón. A ver, si yo te mido la testosterona y la testosterona está bien, pero tú tienes síntomas de baja testosterona, algo estará pasando. ¿Qué es? Pues que tu receptor de la testosterona, los receptores de las hormonas, para que los que nos estén escuchando y no sean médicos, pues son un poco como las llaves y las cerraduras. O sea, la testosterona sería la llave, y la cerradura, la llave abre una cerradura, pero no todas las cerraduras, solo su cerradura correcta. Y si tú con un vándalo que te cierra y te pone con chicle la cerradura y que tú no puedes entrar con tu llave, entonces dices, pero oye, ¿cómo no abres la puerta? Te estaba esperando arriba y no has abierto la puerta. ¿Tienes la llave, no? Sí, tengo la llave. ¿Y por qué no has entrado? Bueno, pues porque ha habido un vándalo que no me deja entrar. ¿Cuál es el vándalo? El plástico. El plástico se opone, se mete dentro del receptor y evita que la hormona haga su efecto. Eso es lo que se llama un disruptor. Hay muchos. Básicamente, dentro de los plásticos son los talatos. Hay varios, los parabenos, etcétera, pero básicamente los talatos. Los talatos son los que permiten, lo que les dan al plástico la característica de la moldeabilidad. Es decir, cuando tú veas ese film de plástico que se adapta perfectamente, maleable, moldeable, para ponerle, rodear un trozo de carne o una pieza de fruta, eso lleva talatos. Porque talatos son los que hacen que esas uniones permitan que el plástico, hay plásticos rígidos y hay plásticos que no son rígidos. Bueno, pues los talatos se impregnan en el ambiente, los puedes respirar, los puedes comer directamente, los puedes tener en el microondas, por ejemplo, con los falsos tupper, los tupperware. Tú lo pones en el microondas, lo calientas la comida y esa reacción... Claro, con el tupper dentro. Con el tupper dentro. Los tupperes que sean los tupperes de mala calidad. El tupperware, yo siempre comento el caso que el tupperware, sabes que esta compañía ha quebrado, Tupperware. Tupperware es una compañía que tenía muchísimo dinero y está implantada en todo el mundo. Y todo el mundo, de hecho, habla del tupper como si fuera una marca, ¿no? Como si decir una Coca-Cola, ¿no? Lo mismo. Y tú imagínate que la Coca-Cola quiebra. ¿Por qué podría quebrar la Coca-Cola? Pues la Coca-Cola podría quebrar porque hubiera una marca que hiciera como la Coca-Cola, pero que estuviera mala y que estuviera mal sabor y que matara a la gente. Entonces, ¿qué pasa con los tupper? Los tupper originales están llenos de copias. Que tú dices, es el tupper, pero no es el tupperware. O sea, es el tupper, sino que son tupper con una sola P, o tupper, en vez de poner ware, ponen war, y ponen así. Entonces son copias que realmente no tienen la calidad que tiene el tupperware. Y cuando tú los pones en el microondas, ese tupper falso se impregna en la comida y te llena la comida de plásticos, de talatos y cosas así. Pero también esto está, los océanos están llenos de plásticos que tiramos, de las botellas de plástico que estamos bebiendo constantemente, la gente lo tira a cualquier sitio, del sitio se llega a un arroyo, del arroyo al río, del río al mar, y en el mar se transforma, pues, y viene un atún y se come eso porque brilla, por lo que sea, y se lo come, y después vienes tú y te comes el atún, lógicamente, y ya tienes ahí el microplástico. Pues los microplásticos los podemos medir en orina, yo los mido en orina, y a veces me lleva una sorpresa, pero extraordinaria, de ver cómo la gente tiene plásticos en la orina, en grandes cantidades. No tenemos muy claro exactamente lo que hacen, pero sabemos que son disruptores endocrinos que pueden dar este tipo de problemas. Pero con eso hablamos también de arsénico, hablamos de mercurio, por ejemplo, hablamos de muchos otros metales pesados que también vienen por las mismas vías. Vienen el plomo, por ejemplo, por las tuberías de las casas antiguas, el arsénico viene por los cultivos, muchas veces del arroz, etcétera. Cuando te traen el arroz de sitios donde no hay controles, no es lo mismo coger un arroz, por ejemplo, valenciano, que un arroz de Bangladesh. El arroz de Bangladesh, el sabor es el mismo, o incluso mejor, si quieres que te diga, pero los controles a los que están sometidos en el río Ganges o en el Brahmaputra no hay control, y allí echan pesticidas y echan de todo. Entonces el arroz que tú traes, el sabor, insisto, que no es necesariamente peor, pero a cambio de eso, pues el arroz o la paella te llega con un montón de arsénico. Hay que tener mucho cuidado. Una de las cosas que yo recomiendo y una de las medidas más interesantes es, a mis pacientes les digo siempre, aprende a leer las etiquetas de lo que comes. Muy importante. Y la primera etiqueta es de dónde viene la comida. No es lo mismo, no es lo mismo
sin discriminar, pero sabiendo que los controles que puede haber en Asia no son los mismos controles que hay en Europa, eso es evidente. Entonces, el producto puede ser más barato. Yo entiendo que estamos en una época de dificultades y la gente no llega a fin de mes, que la cesta de la compra cada día es más cara y que buscamos artículos más baratos, pero no por eso tenemos que comprar cosas que estén por debajo, digamos, de ciertas garantías. Más vale comer menos que no comer, digamos, más barato. Entonces, es muy importante medirlo. Y hoy en día que todo el mundo va con un teléfono móvil, si es que no cuesta ningún trabajo. Si a ti te pone, por ejemplo, a ti la mozzarella, ¿cómo te gusta? ¿Blanca o amarilla? A mí sí no me gusta la mozzarella, justamente. ¿No te gusta? ¿No te gusta? No. Bueno, pero a la gente le gusta más blanca que amarilla, en general. Entonces, la mozzarella debe ser blanquita, es lo que le gusta a la gente. Bueno, pues la mozzarella blanca no es blanca originariamente, es amarilla. Que a lo mejor le echan... blanqueante. Igual que la gente se blanquea los dientes, pues también se blanquea la mozzarella. Y la mozzarella, porque la gente de la industria sabe perfectamente, bueno, tú cuando vas a un supermercado ves cómo te cambian los colores de la alimentación, con colores, la carne, por ejemplo, te la ponen con una bombilla roja para que se vea roja, se vea bonita, etc. Pues la mozzarella la blanquean. Si yo te digo, y tú lees el etiquetado y te pone que está blanqueada con el E171, entonces tú dices, bueno, esto no será tan malo. Pero si tú, hoy en día vamos todos con un teléfono móvil y tú puedes poner en 30 segundos qué es el E171. Siempre le digo a los pacientes, leed las etiquetas, sobre todo las cosas que comes muy a menudo. Si es algo, volvemos a lo del Vegetarian, es decir, si volvemos a que si tú te comes una mozzarella una vez en la vida, o una vez al año, pues tampoco tienes que estar muy preocupado. Pero si tú comes constantemente algo, sí que tienes que averiguar qué es lo que estás comiendo. Eso me recuerda un poco, yo por ejemplo me gustaban mucho las natillas, sí. y había unas que eran con proteína, sin azúcar, sí. pero el azúcar, el sabor ese del azúcar te lo da ese colorante que dices tú. Exactamente. Entonces, leer las etiquetas es importantísimo. Entonces, cuando tú lees las etiquetas, y hoy en día que todos vamos con teléfonos inteligentes, tú incluso le puedes hacer una foto y ya en Google te dice lo que tiene. Sí, incluso hay aplicaciones ya que te leen todo. Sí. Entonces tú pones, a ver, pero tú imagínate que ahora tú vas y pones el E171 y tú pones E171 y ¿sabes lo que es el E171? No. Titanio. Entonces tú imagínate que yo te digo a ti, mozzarella agradablemente blanqueada con titanio. Tú por lo menos te echas para atrás. Claro. Te echas para atrás. Y de esto mejor... Dice, la del titanio yo la voy a dar. Mejor la amarilla. Mejor la amarilla, ¿no? Sí. Una te pone natural y otra con titanio. Y dice, bueno, claro. Mira, la del titanio. Pero como no te ponen titanio, sino que te ponen un número críptico, que nadie sabe lo que es, pero para eso estamos nosotros. Claro. Pasa por alto. Entonces, medir lo que tienes que comer. Entonces, qué comer, dónde comprar lo que tienes que comer, es decir, elegir muy bien, leer las etiquetas. Lo tercero, también muy importante en ese proceso de comida, es cómo cocinar. Porque no es lo mismo cocinar de una forma, no es lo mismo una barbacoa que una carne, por ejemplo, al vapor. Completamente distinto. Es decir, la carne en la barbacoa crea una serie de productos cancerígenos que son los que, de hecho, dan las posibilidades de que tú tengas cáncer de colon más frecuente, y la carne hecha de otra manera pues no es tan peligrosa. Es muy importante la ¿Cuál es la mejor manera de hacer la carne? Bueno, la carne nunca a la barbacoa. Tú cuando quieras hacer una barbacoa, invita a ese amigo que te molesta tanto, a ese vecino ruidoso, y invítalo a la barbacoa, o a ese competidor que quiere quitarte de en medio. Y dice, mira, cómete esta parte, esa salchichita que está ahí, o esa butifarra que está bien carbonizada, ahí es donde están debe haber 100 o 200 cancerígenos ahí. Entonces, la carne hay que comerla sin. La carne cruda tiene también sus problemas, los tartares, etcétera, porque tienen problemas microbiológicos, pero son diferentes. La carne la puedes hacer en muchas formas. Pero lo que te quiero decir es que la carne, lo peor que tiene la carne es la carne carbonizada, la carne de los asados, la carne de las parrillas. Entonces, dentro de lo malo, bueno, pues elijamos lo menos malo, ¿no? Es a lo que me refiero. Y esto hay listas, y esto ya lo sabemos todos. Y después viene la cuarta y última parte en el proceso, digamos, de alimentación, que sería el cómo deglutir la comida.
Esto es importantísimo. ¿Cómo Porque llega antes de entrar a eso, hablabas de cómo hacer la comida. Por ejemplo, hay diferentes tipos de sartenes, ahora se han puesto muy de moda, Claro, ¿no? se puede hacer, hay muchísimos. Yo lo que recomiendo siempre es la carne en su propio jugo. Todo se puede hacer en su propio jugo al vapor, sin necesidad de utilizar nada más que, por ejemplo, aceite de oliva o cosas de estas, ¿no? Pero no sé si has visto estas sartenes ahora que como que se desgastan y sacan como el negro Sí, que sí, es como tóxico. sí, pero hay muchos sistemas, hay muchos sistemas. El teflón tiene sus problemas también, cuidado, porque el teflón en teoría es un producto que es muy bueno porque no se pega, los alimentos se pegan, pero si se llega a pegar algo del teflón, el teflón es un producto tóxico, entonces hay que tener cuidado. Pero bueno, hay muchas maneras. Lo mejor es tener cuidado con lo que comes, informarte, porque hoy en día es informarte de las cosas Y que optimizar, hay. que ahora Y ya... optimizar, y ya está, hay muchísimas variedades. Ujú. Y ante la duda, pues siempre buscar algún alimento más natural, no hay nada como lo natural, ¿no? Lo que tú coges. Lo más importante en nutrición es coger el alimento que sea de temporada, que sea local, que sea cercano a ti y que esté pues con el menor número de pesticidas, plaguicidas, etcétera, ¿no? Ujú. Esto es, hay una serie de alimentos que se consideran sucios por naturaleza y otros que están más limpios, ¿no? Esto hay listas, las puedes encontrar en internet. En fin, la comida es un mundo enorme, no quiero tampoco dedicar tanto tiempo a la comida, pero recuerda lo que acabamos de decir, la comida es un problema más de cantidad que de calidad, ¿no? Porque la calidad nos podemos perder hasta el fondo. Sin embargo, la cantidad es muy fácil. Ahora, de hecho, los platos de la comida, antes hablábamos de las pirámides, no sé si has oído tú el tema de los... Antes hablábamos de las pirámides, sí, que estaba en la base de la pirámide lo que podías comer todos los días, y en la cúspide, pues lo que se comía una vez al mes, por ejemplo, ¿no? Eso, pues una tarta, por ejemplo, un helado, te lo ponían una vez al mes. Y pues los granos, etcétera, las verduras, la fruta, pues todos los días. Pero ese concepto de pirámide ya está desfasado. Ahora lo que hacemos es el concepto de plato. El plato como el plato de los sitios en los restaurantes en los que te dan pues, un servicio en el que tú te tienes que poner un plato y solo te ponen un plato. Los típicos restaurantes en los que te ponen el desayuno, etcétera, y tú coges un plato y no te ponen más que un plato normalmente pequeño, normalmente pequeño. Por eso un buen truco es coger platos pequeños. Sí. Y es lo que se llama el plato de Harvard. El plato de Harvard lo ha creado y seguimos. Ahora, estas son las recomendaciones de la Universidad de Harvard, en Boston. El plato de Harvard consiste en que lo que deberíamos comer debe caber, fíjate, debe caber en un plato. Entonces, ya el hecho, como todos sabemos lo que cabe en un plato, ya nos podemos organizar. No son dos platos, es un plato lo que podemos comer. Fíjate cómo, vamos, lo primero es un plato, no dos. Y dentro de un plato, la mitad del plato deben ir verduras y fruta. 2/3 de verduras y 1/3 de frutas. Lo que te quepa. Tú puedes poner la fruta que quieras, pero 1/3 es fruta. Y los otros 2/3 son verdura. La verdura que quieras. Ahí Harvard elimina, porque en Estados Unidos, esta es una universidad americana, tiene un gran problema con las patatas. Y sobre todo las patatas fritas. Y entonces ellos sacan digamos, la patata se considera una verdura, y dentro de las verduras, un vegetable que dicen los ingleses, ahí eso quitan la patata, y sobre todo si está frita, la quitan de esa. No, en el plato no caben las patatas fritas, aunque muchos restaurantes siempre te ponen la ración de patatas fritas. Y después en el otro lado estaría la otra mitad, estaría a partes iguales la mitad en grano, cereales, que además muchas veces nos comemos. Y los cereales, granos de todo tipo, avenas, etcétera, el porridge por la mañana, lo que sea, este tipo de cosas que no estamos acostumbrados a hacer, pues están incluidos en ese plato. Y la otra mitad estarían las proteínas. Ahí sí que podemos elegir proteínas de alto valor biológico, donde podemos incluir básicamente las leguminosas, todo lo que es lo que llamamos en España la cuchara, ¿no? El problema de comer con la cuchara, o el que le gusta la cuchara, es no lo que va con las lentejas, guisantes, alubias, todo eso es sanísimo, eso es lo que proponemos. Pero el problema es que la gente siempre le echa algo. Entonces, ahí el problema es el extra chorizo, es el que... El chorizo, la panceta, el esto, lo otro que le echan. Entonces, eso ahí va fuera. Pues esto, lo que te quepa en ese plato sería un poco como la guarnición que tienes que llevarte y lo que te quepa ahí es. Eso sería en cuanto a alimentación. Del ejercicio ya hemos hablado, del sueño.
tenemos que dormir un número de horas suficiente, ¿eh? Esto es uno de los grandes problemas. Sí, de lo más importante. De hecho, bueno, estuvo aquí el doctor Stevie, que es experto en sueño, y estuvimos hablando mucho sobre esto. La importancia del sueño. Pues no voy a insistir demasiado porque él es un verdadero experto, lo conozco bien, muy bueno. Y lógicamente él te habla de que el sueño pues, es la única manera que tenemos de reparar. Durante el sueño, por ejemplo, se eliminan las toxinas del cerebro. Es decir, que si tú no es solo ya un proceso, digamos, informático, por decirlo de alguna manera, en la que tú te relajas y que el cerebro entra en ondas diferentes, etcétera, sino que es un proceso también de drenaje de productos de toxificación, etcétera. Entonces, el sueño es fundamental. Y lo que ocurre es que como tenemos 24 horas y no tenemos más que 24 horas y tenemos que dedicar horas al ocio, horas al negocio y horas a muchas otras cosas y actividades, pues acabamos quitándole al sueño las horas. Porque el trabajo, bueno, ahora parece que reducen un poquito las horas de trabajo y demás, pero siempre las 8 horas de trabajo, pues hay que hacerlas. Esas no las quita nadie. Esas no las quita nadie. Pero las 8 horas de sueño sí que las vamos quitando y las transformamos. Las podemos quitarnos, pero no deberíamos. No deberíamos porque después vienen las consecuencias, claramente. El sueño es fundamental. Antes hablabas también del agua. El agua, sí, bueno, el agua es uno de los elementos más importantes que tenemos. El agua no hay que beber ni mucho ni poco, hay que beber de acuerdo a lo del ejercicio que hagas. Eso sí que está claro. Cuando haces ejercicio tienes que beber antes, durante y después. Con la comida, sin embargo, yo recomiendo más un poco el beber o antes o después, pero no durante. Vale. En el ejercicio, antes, durante y después. En la comida, antes o después. Salvo que tengas, lógicamente, un inconveniente. ¿Por qué? Pues porque la digestión, que era el último elemento de la comida que hemos dicho, se hace mucho mejor la digestión. La digestión la hacemos muy rápido. Y la digestión la podemos incluso empeorar con agua. Porque cuando tú metes y en vez de masticar y de hidratar con tu propia saliva los alimentos, tú los pasas con agua y lo único que consigues es que pase la comida sin ningún tipo de digestión. Y evitas ese 10-15% de proceso de prelavado. Esto es como quitarle a tu lavadora, quitarle el prelavado. Tú vas y le quitas, dices, no, prelavado no. ¿Tú has lavado sin prelavado? Verás tú la diferencia. Pon un día la lavadora sin prelavado y verás tú cómo la camiseta esta que tienes ahí te siente fatal, sale mal, sale muy mal. El prelavado es fundamental. La comida, por ejemplo, en la boca tenemos un montón de enzimas que empiezan la digestión, sobre todo los hidratos de carbono, etcétera. Y cuando llegan al intestino llegan mejor, no llegan en esa carga osmótica tremenda, es decir, que el agua es muy importante. Y aparte del agua, pues el agua es una fuente, digamos, de muchos tóxicos también, y a veces conviene prestarle más atención de la que le prestamos. O sea, ¿es buena el agua que bebemos ahora? ¿Cómo podemos ver? No, el agua cada vez es peor. Yo recomiendo, hay determinados sitios, digamos en Madrid el agua es muy buena porque viene de la sierra, en Barcelona el agua no es muy buena, en Alicante tampoco es muy buena. ¿Por qué? Porque normalmente allí, por ejemplo, hay una desaladora y cosas de estas. El agua, digamos, estoy hablando del agua de consumo. Es potable, no me confunda, no estoy diciendo que no sea potable y que sea perfecta, pero que no es un agua, digamos, que podamos decir que tiene todas las características. En estos casos yo recomiendo siempre filtrar el agua. Hay muchos filtros, muchos tipos. Esto que se compra en casa, esto es bueno. Sí, esto es bueno. El mejor filtro es en lo que se llama osmosis inversa, en la que tú consigues, realmente creas agua del agua. Es decir, claro, de agua sí, del grifo, de la que te viene, porque el agua del grifo, en la mayoría de los sitios, en unos sitios más que en otros, pues tiene mucho cloro, tiene mucha cal, tiene muchos productos, y dependiendo de los sitios, yo no soy un experto, ni sé, cada sitio tiene además sus propias características, pero el agua es mejor filtrarla y producirla. El único problema del filtrado pues es que exige un costo y un mantenimiento. Y esto no todo el mundo puede hacerlo, claro, lógicamente. Pero bueno, eso no quiere decir que no haya que beber agua. Y también hablabas de las botellas de plástico, bueno, al igual que antes. Plástico, sí, las botellas de plástico tienen un problema. El problema, digamos, tampoco hay que asustar a la gente. El problema del plástico es que tú imagínate que dejas, pero no tienes que irte a Sevilla, aquí en Barcelona. Tú dejas una botella de plástico en verano, en el coche,
en la parte trasera donde los rayos inciden y que aquello se puede hacer un huevo frito. Bueno, ¿cuántos vídeos hay en Instagram de los huevos fritos en el cristal de los coches? ¿No? Eso se puede hacer perfectamente. Entonces, imagínate esa temperatura ahí, si el transportador, cuando tú ves una botella y dice fecha de caducidad 2040, y tú dices, bueno, de aquí a 2040, y tú te encuentras una con el 2039, o sea, ahora pones del 2020 y te pones del 2019. Y dices tú, vamos a ver, ¿qué habrá pasado? ¿Cuántos veranos habrá pasado esta botella en el transportador, en un sitio, ¿no? Pasando calor, pasando frío, etcétera, todo este tipo de cosas, y eliminando esos plásticos de ahí. Entonces, ese es el problema. Por eso es mejor, como medio, lo que pasa es que no es práctico. A una persona mayor, tú dile una docena de botellas de litro, de litro y medio, pues lo puede llevar relativamente bien. Pero si tú lo pones de cristal, el cristal pesa mucho, el vidrio pesa mucho. Claro, y no es tan transportable. No es transportable. transportable y además, pues se rompe, etcétera, y es muy pesado. Entonces, tampoco lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no? Yo no voy a entrar aquí en que solo hay que tomarlo así, pero esto es para las personas. Lo más óptimo es la botella de cristal. Sí, la botella de cristal es lo mejor, claro. Bueno, hemos estado hablando bastante en cuanto a la nutrición, la importancia que tiene. Al principio hablábamos un poco de lo que es, bueno, tener obesidad, el problema que hay hoy en día. Y bueno, de hecho yo con el cambio físico que he hecho y tal en redes sociales, como que veo que hay un mensaje muy peligroso en redes sociales de que hay una parte de la población, bueno, body positive, se hacen entender así, que hablan como que defienden la obesidad, que estar gordo no es estar bien. ¿Qué es lo que opinas de esta afirmación? No, es un error muy claro. Es decir, la obesidad es una enfermedad, Es una enfermedad cuando excedes, lógicamente, unos límites que están bien establecidos en función de tu estatura, por cierto, porque no es lo mismo tener un peso para una estatura que tenerlo para otro. Entonces, ahí tenemos que calcular, aunque no es lo más exacto, porque también puedes tener masa muscular y no tener solo grasa. El problema es la grasa. Y entonces, cuando tú tienes un índice de masa muscular, un índice de masa corporal muy alto, entonces tienes más problemas. Número uno, en mi opinión, son los problemas que antes te he comentado, articulares. ¿Qué es lo que te he dicho yo que es lo que va a limitar tu calidad de vida dentro de unos años? Eso mismo. El peso. Esto lo veo yo, ¿sabes con quiénes? Yo tengo muchos jugadores de baloncesto profesionales, de distintas categorías, que llegan muy mal. ¿Sabes por qué? Porque son muy altos y pesan mucho. Y además, cuando dejan de hacer deporte, esto le pasa a todo el mundo, a todos los deportistas, que más o menos se han dedicado hasta los 20 o los 30 años a hacer mucho deporte, que a los 30 años se dejan y empiezan a engordar porque hacen menos ejercicio. Comen igual y hacen menos. Exactamente, siguen teniendo el mismo apetito y hacen menos. Y entonces engordan. ¿Tú sabes qué problemas tienen? Bueno, articulares tremendos, caderas, rodillas, claro. Aparte de las propias lesiones que se han ocasionado durante la competición. Entonces, el sobrepeso crea un problema de movilidad muy importante en el futuro. Entonces, que tú a lo mejor no eres consciente cuando tienes 20 o 30 años, pero que cuando tienes 50 o 60 te va a limitar muchísimo la vida. Y no solo el hecho de que tú tengas dificultades para subir una escalera o para cosas de estas, o incluso dificultades cardíacas, sino es un tema que a todo el mundo le afecta y en gran medida, que es el dolor. La vida con dolores articulares es tremenda. Yo tengo pacientes que, tú sabes, me ha entrado algún día a la consulta, bueno, muchos pacientes. Doctor, por favor, quíteme el dolor, no quiero otra cosa. Pero que mañana yo cuando me levante no tenga dolores en las rodillas, en las caderas. El factor más importante, hay procesos degenerativos que también son genéticos, es decir, hay gente que tiene una tendencia a dañar sus articulaciones, pero la mayoría de las causas por las que nosotros estropeamos nuestras articulaciones es por el entrenamiento excesivo, sobre todo lo que hemos hablado de la competición, los bodybuilders, etcétera, que destrozan porque van más allá de sus capacidades, y el sobrepeso. El sobrepeso al final lo que te va a dar es una mala calidad de vida al final. Entonces, bien es verdad que el peso en sí mismo no es más que una variante de la normalidad, pero eso tiene unos límites. Yo pondría el límite, digamos, en el índice de masa corporal por encima de 30. Es decir, lo ideal es entender, para los que no nos sigan o no tengan exactamente el concepto de índice de masa corporal, es poner el peso en el numerador y en el denominador el cuadrado de la estatura.
Entonces, es muy importante la estatura, porque si tú mides 2 metros, tú puedes pesar mucho más. No es lo mismo pesar 80 kilos con 1,50 que con 2 metros. O con 2 metros, efectivamente, porque si tú haces la división, además, es al cuadrado. Es al cuadrado, entonces te divide al cuadrado. Entonces, cuando tú haces tu división y te cae, ya insisto, el peso lo pones en kilos en el numerador y la talla o la estatura en metros y lo elevas al cuadrado, es decir, multiplicas por sí mismo, eso debe dar entre 20 y 25, es un valor, digamos, aceptable, normal, que consideramos que es el ideal. Entre 25 y 30 estamos hablando de sobrepeso aceptable. Digamos que es un poco el límite ese. Sí, un sobrepeso que se puede sobrellevar. ¿Qué pueden ser en cuanto a kilos y para redondear un Mira, poco? para redondear muy poco es cuando tú sobrepasas el límite de 25, cuando tu estatura le quitas el metro y pesas más que lo que te sobra de centímetros. Es decir, si tú mides un 80, no puedes pesar más de 80 kilos. Vale. Si tú pesas más de 80 kilos, entonces ya estarías en el siguiente grupo de lo que te he dicho, entre el 25 y el 30. Si pesas 10 kilos más de lo que te sobra de estatura, es decir, si tú mides un 80 y pesas 80 kilos, estás bien. Si pesas más de 80 kilos, hasta 90 kilos estarías en ese 30 que estoy hablando yo, en ese 30 en el que yo diría sobrepeso aceptable. Estos son términos muy generales. Claro, porque luego puede haber alguien que tiene mucha masa muscular. Claro, tiene mucha masa muscular y tal. Aquí el problema, además, haces bien. Yo recomiendo, mira, yo el otro día en unos grandes almacenes compré una báscula estupenda que te llega al teléfono, te hace unos cálculos perfectos. 30 euros por Bluetooth. Sí, te mide todo, la ¿no? grasa, te mide todo. Es decir, el que no lo hace es porque no quiere. A lo mejor no es tan exacto como estas pruebas, pero al menos te da datos. No, pero las cosas, cuando tú tienes un aparato de medida, lo que no tiene que ser exacto. Lo que tú tienes que ver, imagínate que yo mido siempre con 10 centímetros de diferencia. Si yo mido siempre con 10 centímetros de diferencia, pero tú cada vez estás midiendo más, yo puedo, siempre lo que veo es la tendencia. O sea, no es la foto la que tenemos que ver, claro, es la película de lo que estamos viendo. Entonces, con una báscula en el que tú veas que tienes, pero sin tener ni siquiera que una báscula, tú simplemente si tú ves que tú sobrepasas de tu estatura en 10 kilos lo que te sobra del metro, volvemos a poner un 80 y tú pesas más de 90 kilos, entonces ya tienes que decir, Houston, tengo un problema. Y a partir de ahí ya empieza lo que se llama la obesidad, digamos, inaceptable desde el punto de vista médico. Entonces tenemos la normalidad, la obesidad inaceptable, y ya a partir de 35 ya es lo que se llama obesidad mórbida, es decir, que ya en sí mismo ya es una enfermedad, ya los médicos la consideramos como una verdadera enfermedad. Tú has hablado de los problemas que te genera a nivel articular y lo que te limita a nivel físico, claro, pues de cansarte más y tal, pero por ya no hablar de los problemas cardiovasculares y otros y respiratorios, claro, es uno de los mayores. Cuando tienes mucho peso, al final estás cansado y sabes por qué estás tan cansado. No es tanto por el corazón, es porque no duermes por la noche. Porque las personas que tienen mucho sobrepeso tienen una enfermedad muy frecuente que se llama apnea obstructiva del sueño. Y la gente por la noche, digamos que la grasa que le oprime el cuello provoca, y la lengua y todas las estructuras de la garganta pesan mucho. Y entonces esa cúpula, que es como la cúpula de una catedral, se viene abajo, se derrumba y te provoca una obstrucción. Y entonces tú roncas y obstruyes. Y en ese momento tú te despiertas, pero recuerda que el límite entre estar despierto y estar dormido es muy frágil. Es decir, que realmente no es lo mismo. Es como la noche y el día, ¿no? Tú, ¿cuándo es de día y cuándo es de noche? O sea, claro, hay una hora en la que tú puedes decir es de día, es de noche, y podríamos estar de acuerdo. Tú ves todavía las estrellas, pero todavía ya hay algo de luz. Entonces, eso pasa lo mismo con el sueño. Entonces, tú te despiertas, tienes micro despertares que hacen que tu sueño sea muy poco reparador, muy poco reparador. Entonces, tú a la mañana siguiente estás triplemente cansado. Estás cansado porque tu corazón no puede con esa carga que está llevando. Estás cansado porque tus pulmones tampoco pueden respirar bien. Claro. Y estás muy cansado porque no has dormido, no has descansado realmente. Sí, de hecho, yo bajé en el periodo este que hice el cambio, 30 kilos, y donde más cuenta me di es a la hora de dormir, pero sobre todo a la voz. Claro, no tienes tanta grasa, imagino, aquí, y dices, hostia, qué cambio de voz, ¿qué ha pasado? ¿No? Y ese cambio de voz era básicamente un cambio de sueño. Es decir, que claramente tú, si hubieras hecho ahora... Hay aparatitos, hay unas aplicaciones gratuitas en las que tú te puedes poner el teléfono boca abajo, iniciarlo
y en el que te detectan si tú roncas o no roncas, si tienes todo este tipo de cosas. Y eso ya, digamos que el ronquido es una alarma importante de que tú estás durmiendo mal. Y ya no es una cosa tampoco porque nadie se muere, o sea, de esto no se muere. La apnea del sueño es raro que mate en sí mismo. La apnea del sueño lo que te da, mira, es una de las enfermedades que asusta mucho, porque sobre todo a las parejas, más que a los individuos, porque tu pareja, cuando tú estás roncando, empiezas a roncar y de repente te paras. Y entonces la pareja, que ha estado toda la noche con las manos en la cabeza, te dice, anda, y ahora no respira. Y es cuando usa el codo, la pierna, lo que sea, para decir, se me muere. Y no, nadie se muere, nadie se muere. Porque las apneas son autolimitadas. La gente, cuando tiene la apnea, hay unos reflejos que hacen que tú te muevas para un lado, te muevas para el otro. Y si no te mueves, siempre tienes la pareja que te empuja. Y entonces respiras. Pero ¿cuál es el gran problema? La calidad del sueño. Y al día siguiente estás dormido, adormilado. ¿Y qué pasa? ¿Sabes por qué se mueren las personas? Pues básicamente las que ya tienen mucho sobrepeso puede ser una sobrecarga cardíaca, como el ejemplo que te puse al principio, de un infarto. Pero no tanto porque la obesidad en sí mismo te provoque un problema cardíaco, sino por todo lo que lleva una mala alimentación, ¿no? La mala alimentación normalmente la ayudas con muchos hidratos de carbono, con mucha grasa, con mucho frito, y eso hace que tus coronarias se cierren, etcétera, etcétera. Eso lleva añadido la enfermedad coronaria. Pero muchas veces el sueño lo que te da simplemente es estás adormilado. ¿Y qué pasa cuando estás adormilado? Pues cuando vas en un coche. Tengo un amigo que hizo la tesis doctoral en Burgos sobre este tema. Y entonces fue a la jefatura de tráfico y dijo, mire, todas las personas que ustedes tengan que hayan tenido un accidente, hayan sobrevivido, la gente se muere, que hayan sobrevivido al accidente y no haya habido una causa sobre el terreno aparente, es decir, una rueda que se ha pinchado, un hielo que había sobre la calzada, etc. Cuando ustedes no hayan encontrado una causa fácil, lógica, que diga, el accidente ha sido por esto, exceso de velocidad, etc., entonces mándemelo a mí, que yo lo voy a estudiar, gratis. Y le mandaron un montón de pacientes. Y ahí con eso hizo la tesis doctoral. ¿Y sabe lo que encontró? En todos los pacientes, apnea del sueño. Es decir, la apnea del sueño hace que tú, cuando vas en el coche, te quedes dormido. Y dormido, pues lo que estamos hablando antes, es que no es que te duermas y que entres a roncar directamente. Algunos sí, algunos camioneros están ahí, y se quedan dormidos y están kilómetros. Sino que son despistes. Esto es casi como mirar un WhatsApp en el teléfono. ¿Qué te puede hacer un despiste? Pues matarte, hacer un accidente tremendo, porque tú, si te quedas dormido, todos hemos tenido un ataque de sueño mientras conducimos. Y cuando te da eso, de repente te dice, ¿dónde? 20 metros has podido conducir sin estar despierto. Oye, eso te pasa. Y claro, si las condiciones de la calzada son buenas, etcétera, es una línea recta, pues no pasa nada. Pero si estás en un cruce o algo, si te pasa un caballo, te pasa cualquier cosa, pues lo matas. Entonces, esa es la causa de muerte más importante en las apneas. Entonces, es importante que te quedes dormido. Y además, es un círculo vicioso. A mí me lo dijo un camionero, fíjate, un camionero que tenía yo de paciente, y el hombre estaba muy grueso, muy grueso. Y le decía yo, bueno, pero ¿cómo es que no te quedas dormido? Y tenía apnea del sueño. Yo le hice pruebas, el hombre está muy cansado, etc. El típico, es una de las... no es difícil porque tú ya al ver el individuo cuando entra por la consulta ya sabes que tiene, si eres un médico con años de experiencia, sabes lo que tiene. Pero él había ido de médico en médico, o médicos a lo mejor muy jóvenes o que no le prestaban interés, y no decían, mira, usted no tiene nada, no sé qué es lo que le pasa, porque está usted tan cansado, tal y cual. Y el hombre, pues yo le hice una prueba de sueño, un polígrafo que se llama, y el hombre pues venía a las apneas del sueño. Y le pregunto, bueno, pero ¿tú no te has dado cuenta que tienes estos problemas? Le dice, no, mire, yo no me quedo dormido nunca. Digo, ¿cómo que no te quedas dormido nunca? Digo, no, jamás me he quedado dormido conduciendo el coche, el camión, era un camionero. Y digo, ¿y qué es lo que hace? Y digo, mira, le voy a hacer yo me llevo un paquete de pipas o de frutos secos variados, de tipo rebujito, de esto que viene de todo un poco, pero así, de 1 kilo, ¿comprendes? Y entonces tú vas durante todo el trayecto comiendo. Y dice, yo cuando como pipas o frutos secos no me quedo dormido nunca. Y esto es verdad. Hay un reflejo que impide, nadie se puede quedar dormido comiendo.
Nadie, pues se moriría, ¿comprendes? Es un reflejo superior de supervivencia. Es decir, Claro. cuando tú estás comiendo, hay un reflejo que te mantiene despierto. Entonces, el camionero sabía que si estaba comiendo constantemente, los ojos abiertos, pero esto aumentaba el círculo vicioso, porque los frutos secos son tremendamente calóricos y el hombre pues estaba a punto de tener un problema de otro tipo, básicamente por esto. Entonces, esto es muy frecuente y esto también da, en mi experiencia, el tema del sobrepeso a veces está más relacionado con el snack, es decir, el tipo de la gente que pica, porque Claro. realmente yo he tenido pacientes que me dicen, doctor, si yo lo que como en una mano, y es verdad, y la pareja a lo mejor, o el padre dice, sí, no, es verdad, si no come mucho. Pero claro, no come mucho lo que son las 3 comidas, Luego va a picar pero durante luego horas. están los snacks. Y esto es lo que pasa básicamente con este tipo de personas, que los que tienen apnea del sueño están siempre, como están adormilados, saben que si comen algo, se despiertan. Y entonces le crea un círculo vicioso. Esto es una cosa típica. Hoy tenemos un gran problema con la testosterona y con la fertilidad, ¿no? Correcto, correcto. Y la testosterona es uno de los problemas fundamentales. Las hormonas, digamos, sobre ese cuadrilátero que te he pintado yo de la salud, que incluía ejercicio, alimentación, sueño y gestión de las emociones, hay 3 patas que lo sustentan, una de las cuales es las hormonas. Las hormonas están realmente por esta vida que llevamos, y el sobrepeso también influye mucho, porque el sobrepeso, cuando tú tienes mucha grasa, determinadas hormonas, sobre todo las hormonas que llamamos esteroideas, que son hormonas que se meten en la grasa y se inactivan y se bloquean. Entonces, hace que disminuya mucho la testosterona de las personas que tienen sobrepeso. Pero no solo eso, también hay otras hormonas que se alteran. La testosterona es especialmente llamativa en las hormonas sexuales en las mujeres cuando llegan a una edad de la menopausia, que esto es uno de los grandes problemas. Pero en los hombres también tenemos el mismo problema, exactamente el mismo problema. Lo que ocurre es que las mujeres tienen, digamos, un elemento que las hace rápidamente pedir ayuda o darse cuenta de que algo está fallando, como es la alerta de la pérdida de la menstruación. Que cada vez estamos viendo mujeres con perimenopausias más precoces. Gente, hace poco vi una chica con 40 años, no tenía la menstruación y pensamos que es que tenía un problema mental, en fin, que tal, que porque tenía poco peso, etcétera. Pues no, el problema era una menopausia acelerada. Cada vez tenemos la menopausia en las mujeres y en los hombres más precoz. Normalmente antes era pues a los 50 años y ahora la estamos adelantando. Y en los hombres, como no tenemos ese síntoma, que es el de la menopausia, pues la testosterona empieza a decaer y no nos damos cuenta. El estrés se opone totalmente a la testosterona y puede llegar a anularla. Y por eso vemos estas facilidades. Yo soy una persona que, como médico, intento siempre buscar el equilibrio hormonal y debemos buscar. Y es una de las pruebas que hay que hacer siempre en una persona que tiene cualquier tipo de patología en la que no tenemos claro cuál es el motivo. Las hormonas están siempre debajo de estos problemas. Las hormonas tiroideas, por ejemplo, que son muy frecuentes en las personas que tienen problemas de nerviosismo, de pérdida de peso, no necesariamente ganar peso. O en el tiroides puede ser que pierdas peso o que ganes peso, dependiendo, y a toda persona que tiene cambios de peso bruscos, no deseados, hay que buscar siempre las hormonas tiroideas. Y la testosterona lo que te da básicamente es cambios del estado de ánimo. Es decir, la gente cuando tiene la testosterona baja se vuelve muy irascible, muy peleón, y además pasa del llanto a la ira muy fácilmente. Esto le ocurre mucho a las mujeres y a los hombres también, que son el típico, vamos a decirlo, cuando esto ocurre en la gente mayor, es el típico abuelito cascarrabias, para entenderlo. Cuando tú ves a un abuelito cascarrabias, ponle un poquito de testosterona y va como se le quitan todos los problemas. Claro, todo. o sea, afecta en el humor, ¿no? El humor, el equilibrio, es decir, pero no es la falta de la testosterona lo que crea el problema, sino el exceso. Las hormonas funcionan, es muy complicado, pero bueno, yo intento resumírtelo ahora. Funcionan por pares, funcionan como el jinete y el caballo. Es decir, el que gana la carrera es el caballo, no el jinete. Esto es muy interesante porque a veces pensamos que es el jinete el que gana la carrera. Cuando tú ves en el hipódromo
lo que sale el nombre a lo que tú apuestas es por un caballo, no por un jinete. Entonces dices, glorioso, que está montado por Pepe Domínguez, pero es glorioso el que gana el caballo. De hecho, si un caballo se cae el jinete antes de llegar a la meta y llega solo, gana. No tiene por qué llevar con el jinete. Así funciona. ¿Qué pasaría si tú ves en una foto, yo te hago una foto finish y veo que un jinete está dándole con la fusta al caballo? Muy fuerte. Se ve claramente que está intentando hacerle daño al caballo. ¿Qué pensarías tú? Pues lógicamente que el caballo no está dando todo lo que tiene que dar de sí, ¿no? Porque si el caballo está dando todo lo que tiene que dar de sí, el jinete no tiene por qué hacerle daño. Pues así funcionamos. Cuando las hormonas, la testosterona sería el caballo y las otras hormonas son hormonas que se producen en la glándula pituitaria. El jinete estaría en la glándula pituitaria. Y la glándula pituitaria lo que hace es intentar extraer, en este caso del testículo, la testosterona, o en las glándulas suprarrenales, donde también se produce testosterona, está intentando extraer esa testosterona que no encuentra en el organismo. Entonces, ¿qué es lo que te hace daño realmente? ¿Qué es lo que te pone cascarrabias? ¿Qué es lo que te pone, digamos, moody, como llaman los ingleses, esto del llanto, la ira en 30 segundos? Pues la otra hormona, la hormona hipofisaria, es el jinete que te está intentando sacar lo que no hay. Entonces, aquí el problema no es la falta, sino el exceso de la otra hormona, que la otra hormona no tiene ningún efecto. La otra hormona es como el jinete, que lo único que quiere es equilibrar. ¿Y por qué funcionamos así? Pues para que las subidas y bajadas de las hormonas sean ligeras y sin grandes sobresaltos. Tú imagínate como un store que tú quieres de una ventana en la que tú quieres hacerlo. Si tú tiras del cable del store y solo hubiera uno, ¿qué pasaría? Te podrías equivocar. Si tú le das muy fuerte, porque tú estás fuerte y tú coges y lo haces así, te lo cargas y lo subes. Pero si tú subes, como todos los stores, si tú te das cuenta, tienen 2 cables. ¿Para qué? Para que tú mismo vayas subiendo sin romperlo. Así funcionan las hormonas. Es decir, cuando una está baja, otra está arriba. Entonces, esto lo podemos hacer. ¿Y cómo podemos mejorarlo? Suplementando. Yo soy un partidario enorme de la suplementación hormonal, pero siempre en límites dentro de la norma. Nunca, que está la diferencia entre un médico que intenta mantener al paciente óptimo de una persona que intenta hacer doping. Claro. Es decir, cuando tú le das, porque hay muchos pacientes que me piden, oiga, ¿no podría darme un poco más de testosterona? Es que me encuentro cansado, es que no tengo fuerzas, mi vida sexual es muy pobre, quisiera tener más. Vamos a ver, mides tú las hormonas y si las hormonas están bien, no puedes superar nunca los niveles óptimos. Lo que pasa es que los niveles de las hormonas varían muchísimo, muchísimo, tanto como la estatura. Tú dime una estatura que sea de una persona, un adulto, estamos hablando, no un niño, dime una estatura que te parezca normal. Pues, por ejemplo, 1,55 ¿te parece una persona demasiado bajita? Pues no, 1,55 hay mucha gente por la calle, me he cruzado hoy con varias personas de esa estatura. 2 metros, pues ahí tienes el rey, son 2 metros, perfectamente pueden estar. ¿Qué ocurre? Entre 1,55 y 2 metros hay 50 centímetros de diferencia, eso es muchísimo. Claro. Entonces, depende para lo que tú vayas a jugar en la vida. Si tú vas a jugar al fútbol, Messi, pues mide eso. Entonces, y le hicieron encima del... Exactamente. Si tú tuvieras que jugar al baloncesto, pues tendrías que tener 2 metros. Entonces, la estatura es algo que varía mucho. Las hormonas también es lo mismo. Depende para lo que tú las necesites. Entonces, si tú puedes estar en unos límites, pero normalmente yo soy promotor de estar muy cerca de lo óptimo. En medicina y en prevención, que es lo que yo hago, hay 3 ligas. 3 ligas. Una liga que yo le digo a los pacientes es la liga de la higiene, es decir, las cosas que nadie tiene que demostrar. Yo no tengo que sacarte un artículo ahora para decirte que no fumes. ¿Tú crees que es necesario a estas alturas de la película que yo te explique que el tabaco es malo? Ya lo sabemos. Eso lo sabe todo el mundo. Sí. No tengo que perder ni un minuto de mi tiempo en decirte que eso es así. Por ejemplo, que tienes que dormir un número de horas adecuado. Eso creo que ya la gente lo sabe relativamente bien. Es decir, hay una serie de cosas que se saben muy bien y se conocen gracias a personas como tú que divulgan y que esto es de conocimiento público, todo este tipo de cosas. Entonces, que hay que tener un peso adecuado. En fin, son cosas que están fuera de cualquier discusión. Esto sería, digamos, la higiene. Después estaría el que no las cumple, estaría fuera de la salud. Está fuera, está en otra liga. Eso es otra liga.
la liga, esto es diferente. Y dentro de los que cumplen la higiene, digamos que sería la tercera división. Bueno, ahora en segunda preferente, o no sé cómo lo llaman ahora. Bueno, esto sería el Osasuna Promesas, ¿comprendes? Ese sería el ideal. El que hace las cosas, pues que tiene que hacerlas. Sí. Pero que no hacen ningún esfuerzo en mejorar. Después estaría el segundo grupo, en el que tú ya quieres ir pues, a una segunda división y lo que quieres es mejorar. Para eso hay que hacer algo más. Tenemos que mantener ya el peso, pues intentar mantenerlo en 25 y no en 30, por ejemplo. 30 sería el límite para lo que hemos dicho. Si estás en 25, pues estás en una liga en segunda división. Pues las hormonas lo mismo. Si estás tienes que tener un número mínimo, pero si tú quieres estar realmente en segunda división, tienes que tener un valor bastante, digamos, por lo menos la media. Y después estaría la primera división, en la que ya tú tienes que estar en niveles óptimos. Eso requiere tiempo y presupuesto. Pero o el Barça o el Madrid no ganan la liga sin presupuesto y sin tiempo. Claro. Es decir, ¿por qué ganan? Pues porque tienen un presupuesto. Tienes que dedicar. El presupuesto no necesariamente es dinero solo, sino es tiempo que tú dediques a tu salud. Claro. Hay mucha gente que le dedica muy poquito tiempo. Muy poquito tiempo. Bueno, y quiere ganar. La importancia que tiene. Y quieren ganar después la Champions League. Y es muy difícil. Entonces, pero tampoco es necesario. A ver, yo con los Osasuna Promesa, yo creo que ellos se lo hacen muy bien y se lo pasan estupendo y compiten. O sea, que no tienes por qué estar en primera división. Pero lo que está claro es que por lo menos debemos pasar la ley de la Liga de la Higiene, en la que las cosas que están más o menos demostradas, que todo el mundo conoce y que son relativamente fáciles de conseguir, no lo hagamos. Eso es lo que yo, digamos, negocio con los pacientes. Bueno, lo vamos a dejar por aquí. Ahora, única pregunta, más filosófica. ¿Qué es lo último que has aprendido? Bueno, lo último que he aprendido es, fíjate, hace poco venía en San Francisco y hemos estado hablando en una conferencia de lo importante que es saber que no sabes nada, pero por lo menos saber que no lo sabes. Entonces, porque hay mucha gente que está en la inopia y no lo sabe que está en la inopia. Es decir, hay determinadas cosas que es muy bueno. Los médicos, por ejemplo, cada día sabemos más cosas, pero nos damos cuenta de que hay muchas cosas que todavía no sabemos. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la longevidad? Lo que hablábamos antes, claro. ¿No? ¿Es realmente un límite los 120 años? ¿Podemos seguir o no? Pero por lo menos sabemos que no lo sabemos. El problema es cuando tú piensas, o bien todo. No lo sabes, o bien piensas que lo sabes. Entonces, esto es la última cosa, y digamos, de más valor filosófico que he aprendido yo, el saber que realmente... Y esto te impide discutir muchas veces con la gente, ¿comprendes? Porque cuando tú... Bueno, y querer aprender de los demás. Sí, y cuando tú sabes que lo que estás diciendo no necesariamente es correcto y que te puedes equivocar. Los médicos hemos sido muy pendulares a lo largo de la historia, o sea, siempre hemos recomendado unas cosas, después otras, después lo contrario, y esto pues es lo mismo que la política, ¿no? Los de izquierdas van por un lado, los de la derecha por el otro, y al final yo no soy de estos que crea que la gente lo hace a propósito, no, los dos quieren lo mejor para el país, pero cada uno tiene sus propios métodos y sus propios libros. ¿Por qué vas a decir que unos lo están haciendo mal que otros, ¿no? Entonces, cada uno lo hace bien. En la medida que seamos capaces de empatizar con el que piensa diferente, con el que hace las cosas de otra manera, pues yo creo que nos llevaremos mejor. El problema es que vivimos muy enfrentados, claro, con unas ideas muy pack, ¿no? Y lo que hay que pensar es que el bien común es lo que... Pero a veces perdemos el sentido del bien común, ¿eh? Sí, eso sí que es muy importante. Bueno, yo creo que también al final... tanto a nivel política como sociedad, al final lo que buscan es un poco separarnos, ¿no? Este es yo pienso así porque este piensa así. Y al final es lo que tú dices, que llegar a un punto medio, el bien común, es lo más importante. ¿Y cómo llegar a él? Pues bueno, hay muchas maneras de llegar a ese bien común y no oponerse sistemáticamente a todo lo demás. Entonces, esto que yo propongo, por ejemplo, de la salud, es una de las maneras, una forma sistemática, científica, más o menos demostrada, pero no tiene por qué ser la única, ¿eh? Y no digo que se pueda llegar a una vida larga sin necesidad de seguir estos consejos. Pero lo más probable es que llegues a la vida más larga y más cómoda siguiendo mis consejos. Pues nada, doctor. Bueno, pues nada, encantado, Marc. Espero que hayas pasado un buen rato. Bueno, sí, encantado. Yo siempre vengo a estos sitios que me invitan, pues básicamente porque creo que divulgar estos conceptos es muy importante y haces una labor social
muy importante para que la gente se dé cuenta de lo fácil que son algunas cosas y otras son más difíciles. Pero hemos estado 2 o 3 horas más hablando, no tengo hoy el tiempo para hacerlo, pero nada, ha sido un placer, espero que a la gente le haya gustado mucho. Bueno, Y si es así, en un futuro seguro que podemos hablar otra vez y volver a charlar. Encantado de venir cuando me invites. Así que nada, gente, espero que os haya gustado mucho el episodio y nos vemos en la próxima.